Lirka Ancines es comunicadora social con énfasis en comunicación y educación, especialista en gerencia y gestión cultural y magíster en estética e historia del arte. Tiene experiencia en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos culturales, sociales y educativos en instituciones públicas y privadas del país. Ha participado en la construcción de políticas culturales de nivel local, departamental y nacional, con énfasis en diseño metodológico, de planificación estratégica e investigación diagnóstica, participativa y técnica. Actualmente se desempeña como la coordinadora del Plan Nacional de Cultura y hoy en Congreso y Sociedad hablamos con ella sobre el Plan Nacional de Cultura, la triplicación de los recursos asignados para este sector en Colombia y los planes estratégicos que se propone para lograr una cultura libre de exclusión. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña Lirka Ancines. Lirka, bienvenida a Congreso y Sociedad. Muchas gracias por esta invitación, muy feliz de contarles hoy sobre el Plan Nacional de Cultura. Bueno, Lirka, justamente, ¿qué es el Plan Nacional de Cultura? Bueno, el Plan Nacional de Cultura es la hoja de ruta para las políticas culturales de los próximos 15 años. Es una herramienta que permitirá tanto a la nación como a los territorios tener lineamientos de largo plazo. Esa era una solicitud que nos hacía la ciudadanía, tener líneas de trabajo más allá de los periodos de gobierno. Para los gestores culturales era muy importante tener como esa orientación casi espiritual, por decirlo así, de hacia dónde vamos, qué soñamos de la cultura. Y eso a veces, pues esos sueños no se cumplen en periodos de mediano plazo, como son los 4 años de gobierno. Entonces, Que sea más como una política de Estado. Sí, la idea es que sea una política de Estado y como el Estado también somos todos, no es solo quienes estamos, digamos, en las instituciones públicas, sino también es la ciudadanía, el sector privado, la cooperación internacional, como todos contribuimos pues a un objetivo grande. ¿Y desde hace cuánto no se actualizaba esta política? Bueno, ese Plan Nacional de Cultura, el primero que tuvimos fue 2001-2010, se construyó en el año 2000, 3 años después de que se creara el Ministerio de Cultura, entonces estaba muy fresco pues toda la Ley General de Cultura, también muy fresco toda la Constitución del 91 que inspiró como toda esta idea de de una nación pluriétnica y multicultural. Entonces ese plan terminó en 2010 y llevábamos ya 13 años. 13 años. 13 años de deuda. De deuda. Y ese plan se construyó ya sobre lo construido. Eso es como una de las cosas que nos llamó la atención, que no es como venir a quitar lo que ya había, sino que se están estableciendo políticas, pero trabajando con lo que ya funcionaba de ese anterior plan, ¿es correcto? Sí, es importante tener presente como la cronología un poco como de este proceso, porque inicia efectivamente en el año 2000, con ese Plan Nacional de Cultura 2001-2010. En ese momento se pensó que era muy importante bajar como los principios de la Constitución del 91 de participación, por eso se llamó en ese momento hacia una ciudadanía democrática cultural, pero muchos de los principios se mantienen. No queríamos precisamente llegar y borrar pues como toda una tradición de política que tiene Colombia, que es muy reconocida en el exterior, en la región, de políticas culturales que son muy importantes para el sector y que se enmarcan dentro de la diversidad que tiene nuestro país. Entonces sí, no queríamos que fuera pues un proceso que borrara principios anteriores. Y en 2018 pues ya la ciudadanía insiste en esta actualización de ese Plan Nacional de Cultura e inician las conversaciones, los diálogos que duraron desde 2019 con el Consejo Nacional de Cultura, 2020 iniciaron otros diálogos ya abiertos, pero nos llegó la pandemia. Eso iba a preguntar, ¿no fue un impedimento la pandemia? Claro que lo fue. No,
digamos, en no, lo logístico. la idea del proceso fue, tenemos que cumplirle al país porque en ese momento, llevamos 8 años sin Plan Nacional de Cultura. Los gestores culturales insistían pero ¿para dónde vamos a largo plazo? Queremos que nuestras necesidades queden. De pronto cada gobierno interpreta nuestras necesidades diferentes. Queremos un documento que sea testimonio de nosotros. Y no podíamos parar. Así que en ese momento nos tocó innovar en herramientas de política pública, porque eran circunstancias nunca antes vistas para hacer diálogos. Claro. Así que pues para nosotros estuvo muy interesante tener que inventar herramientas. En ese momento tuvimos un buzón de voz, tenemos unos audios bellísimos, hubo 18.000 participaciones en ese momento en ese buzón de voz y nos decían: oiga, qué chévere que yo no tenga que bajar a la cabecera municipal para participar de diálogos. A veces no puedo, a veces, digamos, estoy trabajando, no siempre puedo ir a las reuniones. Con una llamada ya dejé mi aporte, pues porque también la conexión en zonas rurales era difícil, así que lo hicimos en ese Fue momento. una oportunidad entonces, porque finalmente permitió que más actores se integraran por la facilidad de dar sus aportes. Exactamente, pero también hubo otras herramientas. Tuvimos encuestas, tuvimos diálogos virtuales. Cuando ya pudimos salir a territorio, pues pudimos tener algunos diálogos, sobre todo en zonas donde el internet es de muy baja calidad, por ejemplo en el Chocó. Todos los diálogos de los municipios del Chocó se hicieron presenciales cuando pudimos salir, con medidas de distanciamiento social. Bueno, y en esta oportunidad se presentó como la hoja de ruta de la cultura para el cuidado de la diversidad de la vida, el territorio y la paz. ¿Qué significa esta premisa? Pues es muy importante para nosotros, digamos, que se entienda el concepto de diversidad de la vida. Resulta que durante todo el proceso, una de las mayores quejas que tenían los gestores culturales era como el lugar en las agendas públicas que tenía la cultura. Y eso se refleja pues en los presupuestos que le dedican a la cultura. Así que se repetía una frase en esos diálogos, pero es que la cultura es la cenicienta de los presupuestos públicos. Y eso nos ponía pues como en una tarea de buscar una visión que nos saque de ese lugar, porque lo que encontramos, preguntándole también a otros ciudadanos y buscando en otras fuentes de información, en otras investigaciones, por citar el diálogo que hizo la plataforma Tenemos que Hablar Colombia, de las universidades EAFIT, Andes Nacional, UIS, la Universidad del Norte y la Universidad de Santander. Ellos encontraron que de las cosas que los ciudadanos querían cuidar, lo primero era la cultura, lo segundo la paz, lo tercero la constitución y lo cuarto la biodiversidad. Marcaba un lugar jerárquico muy importante para las comunidades. Y eso para el sector cultura fue como una sorpresa cuando les dijimos o les contamos: oiga, los ciudadanos en realidad quieren guardar la cultura como la cosa más importante de su país. Junto con estas otras 3 elementos, pero muy, muy de la mano con el elemento de la biodiversidad. Porque cuando le preguntaban esto a la gente, como que la emoción que se expresaba cuando hablaban de biodiversidad y de diversidad cultural era alegría, como una suerte de orgullo que tienen los colombianos. Así que esa suerte de orgullo se traduce como una suerte de identidad nacional, que para nosotros es muy importante pues como destacar. Y lo otro es este concepto de la diversidad de la vida. Lo que dice es que la riqueza de la vida del planeta radica en sus 2 diversidades, la diversidad biológica y la diversidad cultural. Y que muchas veces el entrecruce de esas diversidades, pues cuando se pone en peligro una, se pone en peligro también la otra.
Un indicador muy importante de eso es las lenguas nativas. Y por ejemplo el Amazonas, nuestra región amazónica, pues allí existen la mayor cantidad de lenguas nativas de nuestro país, y cuando se pone en riesgo esa naturaleza, ese bioma del Amazonas, pues también se pone en riesgo la riqueza de nuestra cultura. Asimismo hay unas relaciones, digamos que a veces los seres humanos no nos fijamos en ello, pero la inspiración de la cumbia está en el río Magdalena, o por ejemplo los cantos de vaquería pues no serían posibles sin la inmensidad del llano. De los llanos y la influencia de la geografía, de la fauna y de la flora en toda esta manifestación cultural es muy importante. Y de ahí viene ese enfoque biocultural, ¿no? Que es como la premisa principal. Es la premisa principal, justamente porque queremos sacarnos de ese lugar en que decimos de verdad que somos un lugar apartado, pues digamos, del corazón de los colombianos. En realidad estamos en el centro de esos pensamientos de orgullo. Y ese enfoque biocultural, pues, por un lado nos pone en el lugar de que somos parte de la riqueza de la vida en el planeta, pero como somos parte de la riqueza de la vida en el planeta, tenemos también la responsabilidad de cuidar las otras formas de vida, las otras diversidades de vida. No podemos estar contaminando ríos con nuestras prácticas tradicionales, por ejemplo, de curtiembres. A pesar de que es una tradición, también la responsabilidad es cómo nosotros cuidamos el entorno para que otras formas de vida también sigan siendo posibles, y nuestra misma forma de vida, que depende pues de los entornos naturales. Que puedan prosperar. Bueno, y ya hablando del Plan Nacional de Cultura, ¿cómo fue esa construcción? No solamente desde lo rural, que es muy importante porque ha sido marginado mucho tiempo, sino también desde lo urbano. ¿Cuáles fueron esas principales necesidades que encontraron? ¿Cómo fue esa arquitectura y esa construcción? Bueno, esa arquitectura que nosotros planteamos tenía diferentes componentes. El primero era el territorial, que allí está pues la organización de nuestro país territorial. Entonces en el nivel regional tuvimos unos encuentros, pero fueron subiendo de lo municipal, lo distrital, lo departamental a lo regional. Luego tuvimos también el enfoque subsectorial, que allí se expresan unas necesidades diferentes a los de los territorios, porque ya es los subsectores de la cultura. Entonces las artes, las bibliotecas, los museos tienen diferentes necesidades también, entonces también teníamos que tener en cuenta ese componente. Asimismo lo poblacional, porque también hay unas diferentes necesidades por grupos étnicos, mujeres, jóvenes, población con discapacidad o personas con discapacidad, entre otras poblaciones que tuvimos en cuenta. Entonces, ese mix pues como de componentes, más el componente también intersectorial, porque hay algunas cosas algunas competencias que compartimos con otros sectores, pues todo eso hizo parte del diseño metodológico. Ahora, lo que tú me preguntas sobre el urbano, fue muy importante ya después en el proceso último que tuvimos de revisión de ese Plan Nacional de Cultura, tener la participación, por ejemplo, de colectivos de hip hop, de músicas alternativas también, que reclamaron también su lugar, porque había un tema sobre vidas campesinas, pero también se reclamó el tema de cultura en contextos urbanos. Claro. Entonces se habló de contextos desde los contextos urbanos, de esa necesidad de poblaciones también que son excluidas en contextos urbanos. Los jóvenes pues están en ese lugar también a veces de exclusión. Y eso es muy importante también, porque el plan de lo que trata también es de tener esa prioridad sobre poblaciones excluidas, sobre contextos territoriales excluidos. Hay algo muy importante y son los planes estratégicos que contempla este plan, y nos llamó la atención particularmente uno, y es que justamente propone una cultura libre de exclusiones. ¿Cómo ya entra este plan a implementarse y cómo propone esa cultura libre de exclusiones?
Sí, pues sabemos que la cultura es muy poderosa, digamos, tiene un potencial enorme para producir el cambio social, y el cambio social no se produce si no logramos justicia social. Y parte de eso es pues lograr que las poblaciones históricamente excluidas, los territorios históricamente excluidos, tengan cabida en ese país que nos pintó la Constitución del 91. Así que, por ejemplo, esa línea de cultura libre de exclusiones, discriminaciones y sexismos habla, por ejemplo, de las vidas campesinas, habla de una cultura libre de sexismo, también hablando desde las mujeres y la población con identidad de género diversa. También en ella hablamos de migrantes, de personas con discapacidad, con jóvenes. También hay unas políticas allí muy interesantes para jóvenes, y todas esas poblaciones que necesitan una atención especial y que se identificaron desde la Constitución, desde diferentes leyes. Hay una allí que venía del plan también 2001-2010, que es la población en condición de privación de la libertad, que sabemos que muchas veces llegar a esos contextos carcelarios es porque han tenido una vida de exclusiones, y pues se perpetúa pues en un lugar en donde se supone debiera cambiar esa situación, o uno debiera mejorar como que es persona. para reformarse, sí. Sí. Y pues resulta que a veces lo que hacen es perpetuar como esas lógicas. Así que allí también hay unas apuestas que venían del plan pasado, y que el gobierno nacional en este periodo también está llamando cultura para la libertad. Hay otro enfoque muy importante, y es uno que habla del equilibrio de la igualdad de género y evitar la discriminación y el sexismo. ¿Cómo se planea estratégicamente esto? Sí, pues por un lado es que no perpetuar estereotipos de género que se perpetúan en los contenidos culturales, por ejemplo. Eso hay que revisarlo con cuidado, porque digamos, uno cree que tradicionalmente hay unos discursos que debieran seguir así y pues sí ponen a la mujer o a las personas diversas en un lugar en el que pues no necesariamente tienen que estar. Por otro lado, también es la igualdad de condiciones laborales y de condiciones de representación, por ejemplo, en los espacios de participación y en las industrias culturales, apunta como hacia ello. Hay algo que nos llamó la atención particularmente también, y es que busca que se integre a la memoria la inteligencia artificial en el contexto de la cultura. Eso ya es algo muy de actualidad, muy de 2024. ¿Cómo es esa integración? Pues la inteligencia artificial puede ser una oportunidad, o puede traer también para el sector muchos riesgos. Recordemos que hace unos meses, por ejemplo, en una industria cultural tan fuerte como la de Estados Unidos y Hollywood, los guionistas hicieron una huelga porque la inteligencia artificial estaba cogiendo miles de datos de guiones y creando guiones sin necesidad, digamos, de esa intervención de los artistas. Entonces, creo que sí hay oportunidades, pero también se deben prever esos riesgos y poder generar políticas o legislación que nos pueda un poco proteger a los artistas, a los creadores, esa propiedad intelectual de esas creaciones. Y yo creo también que es una oportunidad, porque hay muchas personas, por ejemplo, con esta tercera primavera de la inteligencia artificial, sobre todo en sectores alejados, que han permitido dar rienda suelta a su creatividad, han jugado con todas estas herramientas y han podido por fin como plasmar ideas. Pero sí, existe mucho este riesgo, y ahora también con los deepfakes, con todo lo que se está viendo, los alcances de la inteligencia artificial con Sora, que
te recrean videos, te podrían recrear esta entrevista, es impresionante. Entonces sí es muy importante que esté integrado dentro del Plan Nacional de Cultura, pues para saber cómo se le va a dar un manejo, porque es innegable que va a tener una influencia en el sector. Sí, y ese era uno de los temas que en la revisión nos hicieron énfasis también. Esto entró en el último año porque en 2022, cuando se sacó una primera versión de este Plan Nacional de Cultura, pues este tema no estaba ChatGPT. Claro. Seguramente hubiéramos escrito un par de párrafos, no mentiras, pero estaba incipiente, o sea, no, ni siquiera estaba. Sí, estaba la versión 1, que era un tema ahí muy de nicho. Yo no la conocía en 2022 en primer semestre, así que eso no se hablaba por ningún lado. Así que la revisión de este plan, de ese plan que fue 2022, fue muy importante pues para tener un panorama más amplio de las políticas culturales. Hay un último enfoque de estas estrategias y es el fortalecimiento de las prácticas culturales en contextos urbanos, que es un poco lo que nos hablabas del hip hop. Pero aparte de esto, ¿qué otras fortalezas y qué más demandaron las personas en estos diálogos que se fortaleciera en estos contextos? Pues mira que nosotros fortalecimos esta política pública también con los diálogos regionales vinculantes para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y había un énfasis muy grande en temas al final bioculturales, que nosotros lo interpretamos como bioculturales, pero de cuidado del medio ambiente. Y por ejemplo, la ciudadanía participante en esos diálogos vinculantes habló de la diversidad de las semillas y cómo hay que proteger también ese patrimonio del país. También habló, por ejemplo, de temas de violencia contra los animales y un llamado al sector cultural, pues sobre manifestaciones o festividades culturales que aún tienen el tema de maltrato animal. Eso también fueron otras necesidades que se manifestaron. Asimismo, algunas necesidades sobre nuevas formas de gobernanza, desde las organizaciones comunitarias. Eso también fue una necesidad sentida, como abrir esa participación a esas comunidades, esa participación también de la resolución de los problemas desde las soluciones que pueda dar la misma comunidad. Vamos a hacer un ejercicio. Digamos que hay un grupo de chicos que nos están viendo, que acabaron de salir de la universidad o que acabaron de constituir un colectivo cultural y están involucrándose en todo el tema de conocer el Estado y las políticas de Estado que existen en torno al tema cultural. Ellos leen este Plan Nacional de Cultura y ¿qué pueden sacar de ahí ya para el ejercicio de sus funciones de aquí a 15 años justamente? O sea, ¿cómo a partir de este plan ellos pueden empezar a construir sus propias propuestas? Sí, pues muchas veces, digamos, la ciudadanía cuando hace solicitudes, cuando expresa sus necesidades, no se da cuenta también de los grandes contextos de la historia que se están moviendo, o sea, los grandes temas que están movilizando las agendas públicas. Aquí lo que se trata de que puedan alimentar los jóvenes o los gestores culturales para sus propuestas es cuáles son las grandes apuestas de este país, porque el sector cultura pues también puede hacer unas propuestas interesantes de cómo genera cambios culturales, cómo desde los contenidos culturales, por ejemplo, aportamos a esa construcción de país. Y aquí claramente también lo ha expresado el presidente Petro, necesitamos una nueva narrativa de nuestro país. El sector cultura allí es muy importante. El cambio social también es un cambio cultural. Así que este plan para esas personas puede representar ese panorama completo de para dónde queremos ir como sociedad colombiana. Perfecto, Lirka. Una última inquietud. Antes hablabas de que en estos diálogos se decía que la cenicienta era el entorno cultural, el sector cultura, porque no había la suficiente inversión. En este gobierno se está aumentando la inversión para el sector cultural y ¿cómo se ve manifestado? ¿Solamente en los programas de estímulos o en qué más? Este gobierno nacional ha
triplicado la inversión en el sector cultura, que eso es, nuevamente en esos diálogos fue reiterativo hablar de necesitamos más plata, necesitamos más inversión. Y lo cierto es que en Iberoamérica, en unos estudios que tenemos, pues la inversión de Colombia era bien baja en el Estado central. Este gobierno llega con ese compromiso de dar más recursos para la cultura y sobre todo se están, además de tener el programa de estímulos, también se está haciendo a través del programa de formación artística, que es abrir esas oportunidades para los colombianos, los jóvenes, sobre todo que están en el sistema educativo, no sea un privilegio solo para unos tener formación musical, formación en artes, sino abrirlo a todos los colombianos. Y el programa Sonidos de Paz. Allí hay una inversión muy importante para ello, que por un lado abre esas posibilidades de los estudiantes en el sistema educativo, pero también abre las posibilidades para el sector, para que puedan enseñar sus saberes, sus talentos culturales. Y otra inversión muy importante es en los territorios excluidos. Eso sí, el ministro Juan David Correa ha sido muy reiterativo en ello. El presidente Petro también nos ha insistido en que la mayor inversión se debe hacer en esos territorios en donde el Estado ha llegado con muy poco. Bueno, Lilka, pues muchas gracias por tu presencia en Congreso y Sociedad. Nos alegra que se haya actualizado este Plan Nacional de Cultura. Nos alegra pues también esta triplicación de los esfuerzos, porque este es un sector muy importante para la construcción del nuevo tejido social colombiano. Así es, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Esperemos entonces que la implementación de este plan sea exitoso, que se logre una apropiación social de él. Al final son las ciudadanas y los ciudadanos quienes también le van a reclamar a sus alcaldes, a sus gobernadores, a sus responsables de cultura en municipios, departamentos y distritos, que esta política sea tenida en cuenta justo ahora que estamos en formulación de planes de desarrollo territoriales. Entonces, claro, es muy importante que haya una herramienta allí con la voz de toda la ciudadanía. Y es un momento coyuntural importantísimo porque son los nuevos alcaldes y los nuevos gobernadores que están a cargo de esto. Sí, que mejor que estuvieran alineados con ese propósito bello del país de la belleza y de que somos parte de la diversidad de la vida. Así es, muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.